con la escasez, con lo que ocurre, ¿no? Y que no, y desde el gobierno no hay ningún tipo de solución a esto que está ocurriendo. Bueno, y vemos como esta semana otro apagón más en el país, en la ciudad, que afecta a la ciudad de Caracas y al estado Miranda. Y la gran respuesta del ministro otra vez es que hay saboteo. Siempre el tema del saboteo, que si lo sabotean. Entonces yo no entiendo de verdad cómo estos señores. Yo ayer pensaba y decía, bueno, aquí hay gente que está presa y está detenida porque escribió un Twitter. Entonces aquí hay gente que sabotea, según ellos, el sistema eléctrico y nunca hay un detenido, nunca hay un preso. No hay ningún saboteo, lo que es ineficiencia, lo que es que no saben lo que están haciendo, es que se robaron la plata de todos los decretos de emergencia eléctrica y ahí están las consecuencias de no haber invertido el dinero en el sistema y que hoy estamos pagando las consecuencias de ello y que vamos hacia un colapso. Y con esto no quiero... Yo no soy profeta del desastre, ni me gusta estar hablando de eso, pero es que si no hay mantenimiento, si hoy, ya el problema hoy no es de generación, hace 2 años era el problema del niño, ya el problema no es de generación, del GUR, el problema es que no hay mantenimiento y eso trae consecuencias, por ejemplo, el tema de Caracas, bueno, un metro de la ciudad de Caracas, como ayer estuvo afectado, las personas caminando, las fotografías, los videos de las personas caminando por los túneles. Y bueno, eso es lo que estamos viviendo y desde el gobierno nunca se habla de una solución, nunca se habla de una propuesta, nunca se habla de la corrección del modelo, de la corrección de los planes, si es que los hay, sino que siempre es saboteo, es culpa de otro, es culpa de tal cosa, es culpa de la otra. Y bueno, y ahí está, el gobierno siempre busca esa manera para decir las cosas. La otra gran, ahora, además, entonces el domingo, el lunes hubo un incendio supuestamente en la sede del Banco de Venezuela y todos los que tenemos cuenta en el Banco de Venezuela no es posible hacer algún tipo de transacción durante este día. Vamos 2 días con esa, con eso. Además que no puedes usar lo poco que hay, no lo puedes utilizar, no puedes sacar dinero, no puedes ir para el banco, no puedes pagar en ningún lado porque está caído el sistema. Vean lo vulnerables que somos al final y cómo el gobierno ha creado un sistema vulnerable en todos de todos los puntos de vista. Y es eso, ¿no? La falta de planificación, la falta de hacer las cosas bien, la falta de tener política pública, de saber para qué están ahí, esa visión del poder que es solo para tener camionetas y escoltas y cosas, y no la visión del poder que es para ayudar a la sociedad completa, de ayudar al que menos posee, al que menos tiene las oportunidades, y esas son las cosas que tenemos que cambiar en el país. Hoy, bueno, hasta ahorita Maduro tiene una rueda de prensa de hace como 1 hora, hora y media, está hablando entre mil cosas que habla y entre las cosas que ha dicho me dice que es mentira, que hay éxodo, que es mentira lo que está pasando, que los venezolanos no se están yendo del país, que todo eso es un invento de los medios, que eso no es cierto. Yo ojalá, le decía yo que ahorita a la productora, ojalá que se le ocurra ir para la frontera y ver lo que está pasando ahí, a ver si se queda al otro lado y ya, y vea lo que está ocurriendo, cómo los venezolanos están buscando un futuro mejor en otros sitios. Y nadie quiere eso, nadie está empujándolo, nadie está diciendo que deben hacerlo, sino que no ven hoy oportunidades en el país, no ven los distintos relatos de cómo se están yendo los venezolanos del país, cómo están buscando futuro en otras tierras, en otras latitudes, se van en autobús, de mochilero, todo lo que están ocurriendo. Y este señor lo que se le ocurre decir es que no, eso no es verdad, eso es mentira cuando hay ya suficientes datos en América Latina. Por ejemplo, Argentina dice, bueno, que se multiplicó la cantidad de venezolanos pidiendo residencia en Argentina. Ya Argentina dice que no va o da la propuesta de que no le va a solicitar a los venezolanos el tema de los títulos, el apostillamiento, que ya puedes ir con tu título directamente. Lo mismo está pasando en Perú.
Bueno, cómo se está atendiendo a los venezolanos en Colombia, cómo ya en Brasil hay hospitales y hay escuelas atendiendo a los venezolanos que están en Brasil. Eso es una realidad, lo que está ocurriendo en el país, y por eso son las respuestas que se están dando, ¿no? Como otro evento que pasó esta semana es la declaración del Grupo de Lima, ¿no? De los cancilleres del Grupo de Lima, cómo se refieren a lo que está ocurriendo en la situación política en Venezuela. Dice que no va a reconocer esa elección, dice todo el tema del éxodo de los venezolanos, cómo nosotros la estamos pasando mal, y eso es respuesta. No, eso no es un tema de injerencia, no es un tema de que se están metiendo donde no los llama, no es que quieren tumbar a Maduro, no, no, nada de eso. Es la respuesta de la comunidad internacional a lo que está pasando, porque ya lo que está pasando en Venezuela es un problema en otros países. Ya la cantidad de venezolanos que están entrando a otros países, ningún país está preparado para ello. Estamos hablando algunas encuestas, yo no tengo la cifra, yo me llevo por las encuestas que se han publicado, es que alrededor de 4 millones de venezolanos han emigrado del país estos años, y que se espera más, y eso es lo triste, ¿no? Lo que está ocurriendo, más venezolanos siguen yéndose del país porque no ven aquí que vaya a haber posibilidad de poder formar una familia, tener una casa, de comprar un carro, de que trabajar y que el dinero les alcance, porque estos señores se empeñan en decir que todo es mentira, que esa realidad que está es un invento de los medios. Y eso es lo que tenemos que seguir luchando. Yo creo que aquí lo que nos toca es seguir luchando, luchar y luchar, ¿no? Yo ayer estaba en un programa de radio, en otra emisora, con este tema de las elecciones, si vamos, si no vamos, que si hay una discusión armada en las redes sociales con eso, que si son unos traidores porque están pensando ir a las elecciones, que si toda la comunidad internacional no va a reconocer la elección. Yo lo que digo con eso es, uno, aquí nadie cree que eso sea un proceso electoral que cumpla con los procedimientos, que cumpla con los días, que cumpla con el cronograma, con las auditorías, con la observación internacional, con el derecho al voto. Nadie cree eso. Yo lo que creo que aquí la discusión no puede ser si vas o no vas, si votas o te quedas en tu casa. Eso no es esa no es la discusión. La discusión es ¿cómo hacemos para tener verdaderas elecciones en Venezuela? ¿Cómo hacemos para tener elecciones libres, justas y transparentes? ¿Cómo luchamos para lograr ese objetivo? Nuestro objetivo sigue siendo claramente el cambio político en Venezuela, que nos saque de la crisis que hoy estamos viviendo en el país, producto de Maduro y su gobierno. Ahora, ese cambio político, convencido que tiene que ser decidido por los venezolanos. El destino de los venezolanos tiene que ser decidido por nosotros. Ahora, ¿cómo se decide? A través del voto. Ahora, esas elecciones no son una elección. Ahora, ¿cómo luchamos para tener verdaderas elecciones justas, libres y transparentes? ¿Cómo hacemos eso? Hay dos caminos. O luchamos desde adentro en eso que se convocó, o luchamos desde afuera. Y ahí es donde tenemos que estar la discusión. ¿Cómo hacer? ¿Cómo luchamos? El objetivo tiene que ser, o en este caso, hoy centrarnos en cómo luchar para tener verdaderas elecciones libres, justas y transparentes que le den el cambio a Venezuela. No es un tema si va o no va, sino cómo luchamos. Aquí no podemos dejar de seguir luchando. Y que lo otro es que yo digo que las encuestas dicen que 80% del país está en desacuerdo de lo que está ocurriendo y desaprueba la gestión de Maduro. Eso quiere decir que 80% del país está en desacuerdo con ese gobierno. O sea, 80% del país no estaría de acuerdo en que ese señor se reeligiera. Ahora, ¿somos venezolanos? ¿Cuántos opositores somos en el país? Muchos opositores, ¿no? 80% del país se opone al gobierno. Ahora, ¿cuántos opositores estamos organizados? Somos muy pocos. Entonces yo creo que aquí el otro gran objetivo es cómo hacemos para organizar a la gran mayoría de opositores del país, que creemos en un país distinto, en un país mejor, y que ese tipo de decisión, una decisión tan importante como esta, tenemos que nuclear a la gente, tenemos que tocar a la gente, preguntarle, hacer las respectivas
audiencia, tocar, escuchar qué se opina sobre lo que está ocurriendo en el país y qué hacer en este momento. Entonces, yo creo que tenemos que ir hacia allá, hacia la Mesa de la Unidad tiene un papel. De mí nunca van a escuchar nada en contra de la Mesa de la Unidad ni en contra de la oposición. Creo que aquí todos hacemos falta. Ahora, hay que ver la realidad de la Mesa de la Unidad. Hoy cumple un papel y es una coalición de partidos. Ahora, ese papel que cumple la Mesa de la Unidad no es suficiente para ese tipo de organización, no es suficiente para lograr ese cambio político y luchar por elecciones justas, porque es evidente que ya hoy no aglutina a la mayoría de organizaciones y personas de la oposición. Ahora, bueno, ¿cómo mantener la mesa, que es una coalición de partidos, y cómo transformar una nueva estructura organizativa que involucre a más partidos de la oposición, a gremios, a sindicatos, a estudiantes, a personalidades? Ese es el otro gran reto. O sea, cómo luchar para tener elecciones justas, libres y transparentes, y organizarnos y organizar a la mayor cantidad de venezolanos para poder lograr el cambio político. Y que en unidad es que tenemos que tomar las decisiones. Le decía ya a alguien ayer, tan malo es lo que ya han dicho, que van a participar de todas, pase lo que pase, se van a inscribir en ese proceso, como los que ya dicen que no hay que ir, porque al final tú tienes que ir. Eso es una decisión producto de una discusión, no producto de lo que a mí me parezca y de lo que yo crea. Y que ese es el problema. Aquí hay quienes creen que son eruditos de la verdad y que son dueños de todo. No, hermano. Y es muy fácil tomar decisiones y declarar y decir y tomar posición de una vez cuando tú eres tú solo o tú sola. Ese es muy fácil. Ahora, cuando uno está en organizaciones o un partido, por ejemplo, donde hay 23 estados, 23 direcciones de partidos estadales, 365 direcciones de municipios, tienen que hacer mínimo de consulta, y que hoy la unidad está en ese proceso. Yo creo que esa decisión rápida va a hacer y que no va a sorprender a nadie, pero ese proceso de consulta la gente necesita que se escuche. Entonces yo entiendo a quienes tienen esas posiciones tan rápidas para tomar, porque no tienen equipo, no tienen a quién preguntarle, no tienen a quién consultarle, y parte de la construcción de organizaciones es el respeto a la opinión de los otros, y es un proceso que tiene que darse y que se está dando, y aquí esperamos que prontamente se anuncie cuál es el camino. Y insisto, el camino no es, y la conclusión no es si no vas a la elección o si vamos a la elección, no, es cómo luchamos, cuál camino escogemos para que la lucha sea posible para el cambio político y tener elecciones libres, justas y transparentes. Esa es la verdadera discusión, porque esas elecciones que están planteadas, ese proceso que anunció el CNE, no es un proceso electoral, no son unas elecciones de verdad. ¿Cómo hacer para luchar y llegar al mejor camino para que haya unas elecciones donde todos podamos participar, donde todos el derecho al sufragio se garantice, donde puedas votar sin que haya coerción, donde se abra el registro electoral a todos los jóvenes, a todas las personas, a todos los venezolanos que viven hoy fuera del país, puedan ejercer el derecho al voto tal cual lo dice la Constitución, que es simplemente inscribirte en el registro electoral y ir con tu cédula. Hoy el gobierno quiere poner más obstáculos para que los venezolanos podamos ejercer ese derecho al voto, porque le tienen miedo a la elección. Yo no creo que con ese tema del fraude y la trampa esté en lo que ocurre. Lo que ocurre en la máquina ese día, para decirlo de alguna manera, así me puedo explicar. Yo estoy seguro que la cantidad de gente que entra y hace la cola en la máquina en los últimos procesos, exceptuando el de la constituyente, que al final el gobierno estuvo solo, y por eso es que anuncia 8 millones de personas y nadie les cree, porque todos vimos cómo estaban esos centros de vacío. Hasta la misma empresa Smartmatic dice que no coinciden los datos de ellos con los que anuncia el CNE. Yo creo que ahí la gente que ha ido es la que dice la máquina. Ahora, todos tenemos los mismos derechos, la misma oportunidad de ir al centro de votación. O cómo se está utilizando hoy el gobierno, cómo utiliza el fulano carnet de la patria como un mecanismo de coerción para
llevar a quienes necesitan hoy comida, alimento por el voto. Eso es lo que está ocurriendo. El gobierno sustituyó la maquinaria del PSUV porque sabe que ya no era suficiente. Desde 2015 se demostró que la maquinaria del PSUV no era suficiente para ganar una elección y ahora busca la coerción del voto utilizando la bolsa o la caja CLAC como un mecanismo de presión para cambiar voluntades y comprar voluntades. Tenemos que ir al primer corte y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Buenas tardes, aquí regresamos contigo en el segundo bloque del programa y tenemos en la línea telefónica al periodista, al licenciado Pedro Pablo Peñalosa, un poco para hablar de la situación del país, más allá de la oposición. Yo creo que nosotros invertimos demasiado tiempo en hablar de nosotros mismos, de para dónde vamos, qué vamos a hacer, criticarnos entre nosotros y no apuntamos y no nos enfocamos de la misma manera a hacer oposición, a desmentir al gobierno, a mostrar la realidad que hoy vivimos. Esa realidad que hoy vivimos es producto de la mala política o la falta de política del gobierno. Y a propósito de esto, bueno, llamamos a Pedro Pablo Peñalosa y bueno, y Maduro ha estado dicho algunas cosas hoy en la rueda de prensa, ¿no? Buenas tardes, Pedro Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, oyendo ahorita al presidente que repetía la misma promesa que ya lanzó antes de la constituyente, diciendo que si gana las elecciones del 22 de abril, él va a derrotar la inflación. Mira, ahí acaba de terminar la rueda de prensa, ¿no? Yo decía, sí. Bueno, ¿quién le puede creer eso, ¿no? O sea, estamos hablando de un país que cuando él recibió, evidentemente había inflación, pero con él entramos en hiperinflación, con él entramos en un desastre y que esto ha sido sostenido desde... por ejemplo, el tema de la escasez sostenido de finales de 2014 hasta hoy sostenido y no han podido resolver el problema de producción nacional, por ejemplo. Claro, y ese es un tema que es fundamental porque el presidente Maduro dice esto cuando uno de los elementos que más golpea a la economía venezolana, obviamente, está la política económica del gobierno, pero un tema fundamental es la falta de confianza. Cómo tú puedes invertir, cómo tú puedes llamar a capitales extranjeros para que crean, confíen en Venezuela, si la misma comunidad internacional está advirtiendo que no reconocerá el resultado de la elección, que considera que es una elección que no es transparente, justa, democrática. Entonces, al contrario, lo que está advirtiendo la comunidad internacional es que si el presidente Maduro insiste en
en esta elección del 22 de abril, si no da las condiciones, pues bueno, va a ser un gobierno que no va a ser reconocido. Entonces, lejos de tener tú todo digamos, el escenario para reformas, para mejorar la economía, para que haya inversión, para que haya aumento de las fuentes de empleo, es todo lo contrario. O sea, lo que se está diciendo es, si usted insiste, lejos de tener un escenario favorable para la economía, va a ser un escenario de destrucción más, digamos, o que agudizaría la crisis que ya padecemos. Sí, además recordemos una cosa, cuando Maduro llega a asumir la presidencia en el 2013, después del fallecimiento de Chávez, él intentó al principio, recordemos cómo hablaba de una apertura y los analistas hablaban de que se estaba acercando más al centro y quiso hablar con los empresarios, montaron aquellos temas de diálogo en Miraflores para resolver el problema del país, y además ha tenido todo el poder durante estos años para resolverlo. O sea, aquí no se nos olvida, primero Maduro no llegó ayer. Este gobierno tiene va para 20 años en el poder, y él va rumbo tiene 6 años gobernando. Además fue canciller de la República, fue presidente de la Asamblea. O sea, él no es alguien ajeno a todo al gobierno durante estos 20 años. Pero además, durante su presidencia, él ha tenido 2 leyes habilitantes para hacer todas las reformas, todos los cambios, saltarse los procedimientos y los controles para hacer las reformas necesarias que se necesitaban para estabilizar la economía y mejorarla. Además, desde que ganamos la mayoría en la Asamblea Nacional, ellos buscaron la vía de facto por el decreto de emergencia, 2 años gobernando por decreto de emergencia económica. Y ahí están los resultados. Los resultados es que estamos en hiperinflación, que no estamos produciendo nada en Venezuela, que ya hoy la situación, hoy el gobierno nos hizo más dependiente del precio petrolero y no de nuestra producción petrolera, pero la producción va en picada y sin que nadie la pare. Eso son consecuencias de Maduro, no de más nadie, ¿no? Claro, pero y además hay un tema fundamental, además por eso decía, de la política económica equivocada, además del cuestionamiento de la comunidad internacional, que obviamente no facilitará que el gobierno pueda avanzar en unas eventuales reformas, porque no se va a reconocer el origen de ese gobierno. Pero hay un tema fundamental, que es el tema de la corrupción, porque aquí, en realidad, quien ha desmontado, quien ha destruido la hipótesis de la guerra económica es el gobierno que dice que hay guerra económica. En realidad, si usted revisa las declaraciones, se ha encargado de señalar que eso es absolutamente falso. Y esto es, quienes han hablado aquí de la corrupción en Cadivi han tenido que admitirla, en Cadivi y Sencoex y todo el sistema de control de cambio. Bueno, escuchemos las declaraciones de Edmeo Betancourt, expresidente del Banco Central de Venezuela, de Jorge Giordani, de Héctor Navarro, de Jesús Faría, actual constituyente, pero también del mismo Maduro, admitiendo el saqueo que se ha dado en el marco de ese control de cambio, y más recientemente de Rafael Ramírez, que ha dicho que bueno, que el control de cambio se utilizó para enriquecer a un grupo cercano al poder, a un grupo cercano al presidente Maduro, al vicepresidente, etcétera. Entonces, ese tema que es fundamental, estamos hablando del saqueo de miles de millones de dólares que han debido emplearse, invertirse para alimentos, medicinas, para producir, para generar empleo, todo eso se fue a los bolsillos de funcionarios del gobierno. Entonces ese es un factor, pero clave en esta discusión, es decir, cómo quienes según ellos mismos, esto no lo dice la oposición, no lo dice el gobierno de Estados Unidos, no lo dice nadie, el Grupo de Lima, lo dicen voceros del gobierno, cómo quienes saquearon las arcas públicas pueden reformar la economía. Si ellos mismos, repito, simplemente, esto es citar incluso el fiscal impuesto por la constituyente, Tarek William Saab, señalaba que en Cadivi y Sencoex, que allí estaba el origen del déficit de la economía venezolana. Esto, repito, no lo dijo Luis Ortega Díaz, lo dijo Tarek William Saab, fiscal impuesto por la constituyente. Entonces, si no tienes la capacidad de reformar la economía, de generar, aplicar nuevas políticas, si no generas confianza tampoco para que haya inversión extranjera en el país, que entren capitales para que
se genere empleo, producción, etcétera. Y además, tú eres el responsable de la corrupción dicho por voceros del gobierno, repito, esto es citar a Rafael Ramírez, que fue, si Nicolás Maduro es hijo de Chávez, bueno, Rafael Ramírez es hijo consentido, bebé querido de Hugo Chávez, que lo tuvo al frente de PDVSA, que es el motor de la economía venezolana, durante una década. Sí. Igual como ministro de Petróleo. Además era el de la PDVSA roja rojita. Exactamente, si estos señores dicen, Giordani, ministro de Planificación, Héctor Navarro, hombre de confianza de Hugo Chávez, también pasó por una cantidad de ministerios, en medio de Tancur, como ya decía, el mismo Jesús Faría admitiendo esto, y repito, el mismo presidente Maduro, en sus declaraciones, bueno, si ellos mismos dicen que funcionarios del gobierno saquearon y se llevaron miles de millones de dólares, bueno, entonces aquí esos tres factores hacen imposible que la continuidad del gobierno pueda significar una mejora en el campo económico. Sí, además tú sabes que cuando hablaba del tema de las leyes habilitantes, recuerdo la primera ley habilitante que se le aprobó a Maduro, fue en el periodo pasado, que era mi primer periodo como diputado. Fue el discurso aquel de abre comillas, cierre comillas, que pasó todo el discurso en ese abriendo y cerrando comillas, que fue la ley habilitante que pidió para luchar contra el cadivismo y toda la corrupción que había dentro de Cadivi. Bueno, han pasado de eso 4 o 5 años, y cuál es el resultado de dónde están esas investigaciones, cuántos están presos, cuánto capital se recuperó. Y durante estos años, bueno, lo que ha pasado en Andorra, yo recuerdo cuando salió, ¿te acuerdas del caso del banco, el BHBIC? No me acuerdo la sigla. Con la cantidad, había más de 100 venezolanos que tenían menores de 30 años que además tenían cuentas por más de $1 millón. O sea, ¿cómo alguien acumula una fortuna de esa magnitud en tan poco tiempo? O sea, cada uno de esos emprendedores de la revolución, los emprendedores. Totalmente, todo lo que hicieron con Corpoelec, el decreto de emergencia a partir del 2009, y todos los ministros que pasaron por ahí, que cuánta plata se fue en eso, bueno, Pedeval, toda la red de comida hasta hoy, bueno, cuántos negocios han estado ahí, cuánta corrupción ha estado presente durante todo. Bueno, es que aquí hubo un momento que el gobierno logró corregir el tema hasta para sacarse uno el pasaporte, la cédula, cualquier cosa. Antes necesitabas un gestor, una cosa, pero es que ahora para todo. O sea, aquí la corrupción es tan grande en todo el sistema público que cualquiera te cobra por cualquier cosa. Eso es lo que estaba ocurriendo. En ese estado de cosas, ¿cómo tú puedes llevar adelante una reforma de la economía? Porque claro, si tú vas a invertir, seas venezolano o extranjero, tú necesitas seguridad jurídica, necesitas saber también que puedes confiar en el sistema, que no te van a expropiar mañana, que no te van a atacar el día de mañana, pero además que hay un sistema, transparente, donde, la gente puede hacer negocios, puede invertir, y sabes que no tienes que depender de una coima, de un gestor, de pagarle al otro. Pero ¿cómo haces tú, en este contexto, negocio, y cómo puedes reformar la economía venezolana cuando, como te digo, aquí dicho por voceros del gobierno, hay que citarlo siempre a ellos, porque no es un tema que saque, incluso la oposición creo que poco incide sobre ese tema, ¿no? En realidad no subraya tanto como podría, pero cuando vemos a los voceros del gobierno, que son los que han destapado los últimos escándalos, hay que decirlo así, o sea, cuando el tema de PDVSA reciente, estas investigaciones, así el mismo gobierno. Ahora, ¿quiénes pusieron a esas personas allí? O sea, incluso Rafael Ramírez, hoy en día en el exilio, perseguido, como él diga, él fue vicepresidente de la área económica de Nicolás Maduro, fue su canciller, también fue embajador ante Naciones Unidas y representó a Venezuela en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y allí estuvo por decisión de Nicolás Maduro, hasta que termina despasándolo. Así pero, es. Y no solamente él, otros casos más que se han dado, sin hablar del pasado, en la época de Chávez, solamente en este periodo, García Plaza, toda la gente que se ha ido huyendo, y fueron designados allí gente del chavismo, que se aprovechó de todo eso. Pedro, así es, ¿no? Y tenemos que hacer el segundo corte del programa. Ya regresamos y continuamos con la conversación. ¿Oíste? Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. A la hora de comprar para tu hogar o empresa, primero acércate a Casa de Oblea, donde consigues alimentos, confitería, piñatería, charcutería, pasapalos, envases, artículos e ingredientes para repostería, artículos de ferretería y mucho más. Al mayor y al detalle, eso sí, todo de primera calidad. En Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Sí, muchas gracias. Aquí estamos de nuevo contigo, regresando contigo. Estábamos hablando con el periodista Pedro Pablo Peñalosa un poco acerca de estas declaraciones de Maduro, ¿no? De que él, si ganara la elección, va a ser es la garantía de estabilidad económica y de los cambios que necesita el país, y que, bueno, Pedro Pablo no relataba que va a ser garantía de qué. Lo que puede ser es garantía de que vamos a seguir en el desastre, de que va a terminar de acabar con esto, que se van a terminar de robar lo poco que queda en el país. Esa es la garantía de Maduro en el gobierno. Son más años de desastre. Yo creo que, bueno, Pedro Pablo estaba hablando de ello, y que aquí hoy tenemos que hacer la reflexión de cómo luchamos para que generemos las condiciones de tener unas verdaderas elecciones en el país que pueda darle a los venezolanos un respiro, un futuro mejor, un futuro distinto, ¿no? Sí, y fíjate cómo se hace esta mezcolanza que ya también es un sello del chavismo, pero que también tiene que ver con la corrupción y con el abuso. Y es el tema de este nuevo partido, Somos Venezuela. Yo creo que también merece ser revisado su origen. Porque claro, todo el mundo se entretiene, y no con poca razón, en lo que eso puede significar desde el punto de vista político. Si hay una diferencia dentro del chavismo, si Maduro crea un partido propio y busca desplazar a viejos dirigentes del PSV, todo eso es válido en la discusión, sin duda, y se puede profundizar en ella. Pero hay un elemento que también creo que debe ser tomado en cuenta, que es el uso de fondos públicos, y además un tema tan sensible como el tema de los planes sociales para favorecer a una parcialidad política. Y ahí está la mezcolanza, que ya viene del pasado, que es confundir lo que es el Estado, la estructura del Estado, con el tema partidista y electoral. Y así hemos visto que utilizan el CLAP, por ejemplo, y lo meten dentro de la maquinaria electoral del PSV, cuando eso es un plan social. Y ahora también lo estamos viendo con esto. El Somos Venezuela nace, supuestamente, como una especie de grupo social de brigadistas que tenían que ir a las comunidades y darle ayuda a las familias más necesitadas y dedicarse al tema también de las misiones, el carnet de la patria. Pues bien, eso, incluso dijo el presidente Maduro en sus orígenes, que en su primer anillo incluía hasta la Fuerza Armada Nacional. Pues bueno, hoy en día es un partido, y un partido que va a tener hasta tarjeta, ¿no?, en la boleta electoral. Pero además de esto, tú escuchabas al presidente Maduro diciendo en enero que la gente de Somos Venezuela, antes de que anunciara que iba a ser un partido, tenía que ir con el Ministerio de la Mujer a identificar a las familias para darle bonos, de estos bonos que está aprobando el presidente Maduro por Carnaval, Día de la Juventud, Cuaresma, miércoles de ceniza, etcétera. Pues bueno, resulta que ahora esta gente, ¿no?, que tiene ese fin, y que además
es el contacto con las comunidades más necesitadas en un país como este, con escasez, con hiperinflación, con todo lo que estamos viendo, pero bueno, se convierte en partido. Entonces, nuevamente, ahí está eso de desviar lo que es el objetivo de los planes sociales, aprovecharse, ¿no?, del chantaje, de la extorsión que eso puede facilitar en este contexto además de crisis, y confundir nuevamente lo que son los recursos públicos, que es de todos, o sea, sea usted de cualquier partido, de cualquier tendencia, que es el Estado venezolano, con una parcialidad política y además con fines electorales. Yo creo que eso también es lo que veníamos hablando, porque sí, la corrupción son estos grandes casos que vemos, pero también se da cuando tú utilizas para tus fines partidistas, electorales, bienes que son de todos los venezolanos, y eso es lo que también significa, y así nace esta nueva formación política que, bueno, arrastra todos los viejos vicios que pueden existir, ¿no? No, pero además no es un tema de arrastrar los viejos vicios, es que estos señores son una cosa. Antes había instituciones, que no eran perfectas, que criticábamos, que fueron culpables de algunos desmanes con el país, es verdad, pero había instituciones, había separación de poder. Usted podía ir a alguna institución a poner una denuncia en contra de alguien y se abría la investigación. La Asamblea hacía su papel de control y el Ejecutivo no estaba torpedeándolo. La Contraloría no era utilizada como instrumento político para inhabilitar a quien pensaba distinto, sino para estar pendiente de verdad que los funcionarios no cayeran en corrupción. Pero es que además incluso estos señores crean leyes, por ejemplo, crean la ley esta para que de telecomunicaciones, y entonces el Estado venezolano tiene unos minutos diarios al día para poder dar planes de educación y no sé qué tal a la sociedad. ¿Para qué se usan las cadenas esas? Para hacer propaganda política. ¿Para qué se usan los fondos para fiscales de todas las leyes que han inventado? Que hay ley, fondo del deporte, fondo del cine, fondo contra las drogas, fondo contra... ¿Para qué se utilizan todos esos fondos para fiscales? Para la campaña política, mientras los venezolanos estamos pasando lo que estamos pasando, y esos señores hoy viven tranquilos, con camionetas, escoltas, van afuera, tienen a la familia estudiando afuera, tienen a los hijos estudiando afuera, que yo no los critico que estudien afuera, pero ¿cómo justifican eso? ¿Cómo justifica un funcionario que su hijo estudie afuera con los sueldos que hay aquí en Venezuela? ¿Cómo justifica un general de la República tener las camionetas que tiene con los sueldos que tiene? Vea, y entonces tú ves a un general de la República, un funcionario, en contraparte un profesor universitario, y tú ves totalmente la diferencia, cómo se vive con un salario de miseria y cómo otros rinden demasiado el salario, ¿no? Bueno, pero fíjate, volviendo al tema ese que señalabas del uso de los mensajes, ¿no?, por la ley de telecomunicaciones, ley resorte, etcétera, cómo han ido minando los medios. En otros países, y recientemente hubo un reportaje en México, se habla de cómo el gobierno busca marcar la línea editorial de los medios a través de la pauta publicitaria, ¿no?, a través de la inversión publicitaria. Entonces, eso siempre genera investigaciones, denuncias, cuando se usan recursos públicos para ese fin. Pues esa investigación se extendió un poco más, y ahí me pidieron que lo hiciera aquí en Venezuela, y yo les decía a ellos, y les mandaba la nota, y les decía, está bien, ciertamente hay ciertos elementos que sirven para señalar que aquí en Venezuela también se repite esa práctica de que se usan fondos para la publicidad y de esa manera influir en la línea editorial de los medios, pero en realidad son tantos los mecanismos que tiene el gobierno para ejercer presión que ya ni siquiera tiene que depender de eso. Es decir, no es que tú, cuánto invierte el gobierno en publicidad en tal o cual medio, es que a veces ni siquiera les paga la publicidad, y ahí en realidad es a través de esos mensajes, que además son gratuitos, a través de las cadenas, que ya eso mata todo, porque si todos los días te conectas 2-3 horas allí y no pagas ni un bolívar, obviamente, esa es la publicidad más barata que puede existir en el mundo. Y también, obviamente a través de la presión, cierre de medios, persecución, multa, que hace que cualquiera, se recoge y entonces, por supuesto abunda la autocensura y todo esto. Pero es que ni siquiera ya es eso, ni siquiera la vía tradicional, entre comillas, que se da en otros países, que siempre es denunciado y condenado, sino que aquí son muchos mecanismos, incluido eso. Y sobre lo otro que señala, que ciertamente aquí siempre se ha dicho, que cada quien muestre sus ingresos, es decir, su declaración jurada de patrimonio. Claro, entonces, la Contraloría dice que no, porque entonces eso se prestaría para secuestros, por ejemplo. Pero entonces el tema es que por la inseguridad que tú no logras controlar
la gente no tiene derecho, porque hay que recordar que son funcionarios públicos. Y en su momento, por ejemplo, aquí se estableció una ley de emolumentos, se cumplía, o sea, los magistrados lo cumplían, por ejemplo. Después fue aquel escándalo del bono que se aprobaron. Bono con los estatiques y tal. Claro, pero más allá de ese bono, en realidad se cumplía en todos los niveles. Ahora ya se sinceraron por esa línea, y esa misma ley que ellos aprobaron la eliminaron. Pero la pregunta es, bueno, y o sea, que ¿cómo hace la gente, no, para hacer carrera en la administración pública con los sueldos que se conocen, y cómo otros al parecer les va tan bien, siendo alcaldes, por ejemplo? Y tú ves que, bueno, eso al parecer la cosa es de mucho provecho, ¿no? Entonces, bueno, habría que preguntar cómo eso es posible, pero aquí, claro, aquí toda es la opacidad, y eso también vuelve al tema original. O sea, cómo tú puedes tener una economía medianamente sana cuando, bueno, tienes esa serie de desviaciones, y cuando el dinero, lejos de invertirse en lo necesario y en lo importante, en la infraestructura, en permitir que, bueno, que aquí haya alimentos, medicina, bueno, se dedica a negocios y a compadres, y bueno, obviamente pasa lo que pasa. Y si las cosas continúan bajo este modelo, pues imposible pensar en un cambio. O sea, eso es imposible. Aquí siempre alguna gente ha esperado que el chavismo aplique un modelo como el chino, quizás, pero no, señores. O sea, pasa el tiempo y eso no ha sido así. Y hace años decíamos, bueno, la inflación va creciendo, el gobierno tiene que hacer algo. Bueno, estamos en hiperinflación. Escaseaban algunos productos. Yo recuerdo en el año 2008 una entrevista que se le hizo al economista Ricardo Villasmil, y en el 2008 él dijo, la escasez llegó para quedarse. Y en aquella época era simplemente que, bueno, tú no conseguías algo el lunes, pero lo conseguías el miércoles, no lo conseguías en el supermercado A, pero lo conseguías en el B, y así ibas, ¿no? Pero eso en el 2008. Hoy vemos cómo estamos, ¿no? Y siempre se decía, no, ellos van a hacer algo. Sí, bueno, sí, han hecho algo, y han hecho tanto que, bueno, estamos donde estamos ahorita, ¿no? Sí, han hecho tanto que destruyeron la producción nacional, se expropiaron empresas, que es parte de las garantías de la seguridad, ¿no? Si no hay seguridad jurídica para invertir, ¿quién va a venir a invertir cuando aquí hay empresas de cualquier rama? Porque no es que, bueno, es que el gobierno expropió las de alimentos por la seguridad alimentaria, no, es que expropió las de alimentos, las de telecomunicaciones, los depósitos, las de cemento, las de electricidad, cualquier empresa, cualquier rama se expropió, y veamos hoy dónde están esas empresas públicas, cuál es su rendimiento, dónde están, cuánto producen, qué hacen, y cómo están quienes fueron sus presidentes o sus directores. Tú ves la vida que hoy tiene cualquier expresidente o director de una empresa de esa, y ves el nivel de la empresa, para que hagamos el contraste de lo que está ocurriendo en el país. Pero es eso, ¿no? Cómo este señor le va a hacer una rueda de prensa hoy a los medios internacionales para decir que él es garantía de la estabilidad económica, cuando ha sido la garantía del desastre. Acabó con el bolívar, acabó con el sueldo de los venezolanos, acabó con la empresa petrolera Insigne, que era la insignia de este país. Ha entregado soberanía, además con su enfermedad de estar en el poder, ha entregado soberanía al tema del arco minero, lo que está pasando en las reservas petrolíferas de Bolívar, y todas las reservas de gas como se le entregaron a empresas de afuera, o las dos procesadoras, tema este petrolero, las dos refinerías de Falcón, cómo se entregaron a intereses extranjeros, y que ahí está, o sea, ¿qué estabilidad económica puede generar Maduro? ¿A quién le genera confianza Maduro? Y la otra, hablando del arco minero, que el arco minero yo creo que es más noticia, al menos en Venezuela es más noticia por la masacre que por lo que produce. Sí, bueno, toda la mafia que está alrededor ahí, ¿no? En realidad, si pregúntale a cualquiera, ¿qué sale de ahí? Bueno, supuestamente hay oro y dados, está bien, pero ¿sabes? Tú no tienes ningún tipo de referencia. Bueno, pero ¿qué sabe todo el mundo? Bueno, que mataron 17 la otra vez, 18 esta vez. O sea, que el tema es noticia por la masacre, ¿no? Y por los abusos y los atropellos, que ese es otro. Que fíjate que, claro, todo se concentra en la economía, porque es el tema que a todos preocupa en este momento. Un poco se habla del tema de seguridad hoy en día, que siempre ha sido un tema que está en las encuestas. Bueno, entre los principales problemas que los venezolanos identifican hoy está el desastre económico, que ya quizás el tema de la criminalidad y seguridad ha pasado a una segunda línea. Pero bueno, hasta hace poco también esa era otra promesa, ¿no? Que la OLP iba a solucionar esto. Ya nadie habla de la OLP, obviamente, porque incluso es mala palabra, porque la OLP ya ha quedado marcada como un procedimiento, bueno, de violación de derechos humanos, abusos. Tanto así que después Maduro le puso la H, que era por el humanista. Y bueno, a partir de ahí
también otras masacres más, y así ha avanzado eso. Entonces, bueno, no tienes tampoco seguridad, decíamos, la seguridad jurídica para la inversión, pero tampoco la seguridad ciudadana, que también es fundamental, y también ha afectado, por ejemplo, empresas que están en la faja petrolífera del Orinoco, que bueno, que tienen azotados a sus trabajadores y que también son víctimas de la delincuencia, y eso también afecta cualquier tipo de inversión. Todo, o sea, lo que está pasando con el sistema de telecomunicaciones, por ejemplo, cuando se van los apagones, cuando hay se va la luz y hay el apagón, se van las líneas telefónicas porque las antenas, las repetidoras no tienen las baterías por dos cosas: uno, porque se las robaron, o dos, porque no hay las divisas para reponerlas. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? El tema de la inseguridad en el país. Yo sé que hoy nos tiene agobiado el tema económico, pero la inseguridad no es que se acabó, es que sigue estando ahí está, y nunca la pararon, nunca la acabaron, nunca hubo correctivo. Está la tragedia económica, que claro, ya es el tema que a todos nos convoca, pero claro, eso siempre está ahí, y lo que te digo, y es un factor que también afecta a eso. Entonces, claro, el gobierno, o sea, no sería la continuidad del gobierno, y mucho menos de sus políticas las que den respuesta a esto, porque ellos provocaron esto. O sea, no puede ser, o sea, tú produces el mal y ahora vengo yo a curarlo, ¿no, hermano? O sea, y sobre todo si no hay un cambio absoluto de reconocer que, bueno, todo lo que has hecho es un desastre, y que, bueno, que además ningún país sensato. En estos días yo escuchaba a un economista hablando incluso, por ejemplo, el caso de Bolivia. O sea, tienes a Evo Morales, que se enmarca en los países del ALBA y todo esto, pero bueno, con una racionalidad económica. O sea, tú no escuchas que en Bolivia haya 1000%, 2000% de inflación. Ni en Ecuador, ni en Nicaragua. De hecho, hay gente que está yendo, o sea, hay venezolanos que se están yendo para allá, o sea, a vivir a Bolivia, Ecuador, aunque no se da aquí ejemplos de países democráticos de la región, pero donde no sufren estas penurias y esta crisis económica. Claro, hay un mínimo de racionalidad. O sea, aquí se perdió todo eso, y tú ves los números, y lo que te dice es que al contrario, que la continuidad de esto y de las políticas que está aplicando el gobierno, bueno, quizá hagan que la inflación llegue a 13.000%. El año pasado nos parecía exagerado. Decía uno, bueno, ¿cómo se puede vivir? Cuando leíamos que iba a ser 1000 y tanto, bueno, y al final fue como 2.400. Y bueno, ¿cómo se vive? Bueno, como estamos viendo, la tragedia que estamos viendo, lo que leemos todos los días. Así es. Y bueno, una cosa terrible. Así es, pero vale, de verdad, muchas gracias por haber compartido con nosotros en el programa. Te estaremos pendientes para hablar en otras oportunidades de otros temas. De verdad, muchas gracias. Tenemos que ir al último corte del programa. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, muchas gracias. Aquí regresamos contigo a la última parte del programa. Bueno, estuvimos escuchando a Pedro Pablo Peñalosa, todo este tema
del gobierno, dando un poco, o dando, creo que argumentos, quienes nos escuchan. Creo que todos los que nos escuchan estamos claros de quién es el responsable de la crisis, sino tener argumentos. Y creo que aquí lo importante es que cada uno de nosotros tiene que ser el vocero, el portavoz, el replicador de los argumentos de por qué no Maduro, ni ese gobierno, ni ninguno de ellos es garantía de que haya cambio en Venezuela, y que aquí hace falta un cambio, y que ese cambio tiene que ser a través de una elección libre, una elección justa, una elección transparente. Yo creo que es la tarea que tenemos que llevarnos cada uno de nosotros a partir de este momento. Yo creo que a partir desde la semana pasada, cuando ese CNE convocó a ese proceso híbrido, es convocar a la gente. Estos señores no son los que van a resolver el problema del país, y convocan ese proceso a esa manera porque es la única forma que ellos pueden intentar quedarse en el poder, pasándole por encima a los ciudadanos, pasándole por encima a la ley, pasándole por encima a la voluntad de un pueblo. O sea, aquí creo que le expliquen al mundo cómo es que, teniendo 80% del país en contra, un país que está hoy hundido en la pobreza, en la desesperanza, donde se está el éxodo venezolano hacia otros países, y que ellos puedan ganar una elección. Eso no se lo cree nadie, ¿no? Y que aquí además de hacer esa labor de replicar cada uno el mensaje, de ser portavoz de ese mensaje, de ser un activista, creo que aquí siempre queremos hablar en tercera persona, que si los dirigentes, incluso uno mismo, ¿no? Entonces habla que si la mesa en tercera persona, que si fulano en tercera persona. No, cada uno de nosotros es responsable. Cada uno de nosotros tiene que ser partícipe del cambio. Cada uno de nosotros tiene que ser partícipe del cambio en Venezuela, tiene que ser activista por el cambio en Venezuela, y que cada quien tiene una tarea. Algunos tendremos más responsabilidad que otros, algunos tenemos más tiempo que otros, estamos más dedicados a esto, pero cada uno de nosotros puede llenar su granito de arena, y quien no nos escucha, que hay aquí suficientes argumentos para demostrarle a quien esté por ahí todavía confuso, crea que es mentira, cree que es la guerra económica, que es que el imperialismo, que es cualquier cosa, quien ha hecho y ha producido la gran crisis que hoy vivimos los venezolanos. Entonces, aquí vuelvo, insisto, al final del programa, en que leí un Twitter, ¿no? Que alguien dijo que yo dije que había que ir a las elecciones, que a pesar que era un matadero tenemos que ir a las elecciones. Yo no dije eso. Lo que estoy diciendo es que es un momento difícil en el país, que es un momento donde tenemos que ver los distintos escenarios, y que las decisiones hay que ver cuáles son las debilidades y fortalezas de cada una de las decisiones, y que esos arrebatos de querer ser más opositor que todo el mundo y más radical y decir, no, es que tal cosa, no, es que fulano dijo, no. Aquí yo lo que digo es que hay que estudiar cada uno de los escenarios, ver cuáles son las ventajas y las desventajas que plantean los escenarios, porque al final el objetivo es el cambio político en Venezuela. Está demostrado que con estos señores no vamos a salir de abajo, que con estos señores se va a resolver la crisis. Entonces tenemos que lograr que haya el cambio político en Venezuela, y que ese cambio político debe ser a través de elecciones. Ahora, unas verdaderas elecciones justas, libres y transparentes. Ahora, esa lucha por unas elecciones justas, libres y transparentes, ¿cómo la hacemos? Desde afuera es una posibilidad no participar en eso, y desde afuera hacer todas las denuncias, o desde adentro del proceso hacer cada una de las denuncias en cada etapa de él. Y yo digo que la lucha, porque yo no hablo de abstención, porque eso no es una elección, y lo otro es que el sinónimo de abstención en este país es quedarse en su casa. Todos los abstencionistas de este país lo que hacen es quedarse en su casa el día. No, aquí no estamos hablando de quedarnos en nuestras casas, ni estoy hablando de que vamos a sabotear tal o cual proceso. No, lo que estamos hablando es que luchemos por tener unas verdaderas elecciones que le garantice a los venezolanos, nos garantice a cada uno de nosotros poder tener un futuro mejor, poder tener una Venezuela próspera, tener un futuro donde veamos un país donde podamos crecer, donde podamos estar, donde podamos desarrollarnos como individuo y como colectivo. Entonces yo los invito a que sigamos luchando, y que cada uno de nosotros sea parte de ese cambio, sea vocero y portavoz de los argumentos, y poder lograr ese cambio y esas elecciones justas, libres y transparentes. Muchas gracias, ha terminado el programa, nos vemos el próximo jueves. RCR presentó